Mateo 16, 13, 20. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es este hombre? Contestaron ellos: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él le preguntó: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre del cielo. Ahora te digo yo, tú eres piedra, y sobre esa roca voy a edificar mi comunidad, y el poder de la muerte no la derrotará. Te daré las llaves del reino de Dios. Así, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y prohibió terminantemente a los discípulos decirle a nadie que él era el Mesías. No se nos ha olvidado las oraciones de intercesión, ¿eh? Vienen luego al final, hemos hecho un cambio en el orden. Hola, buenos días. La última vez que estuve aquí os aburrí un rato contando la historia del pastor deprimido, no sé si os acordáis, Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y hoy voy a seguir la misma línea, os voy a deprimir un rato también, o sea, vosotros mismos si me llamáis, yo vengo. La verdad es que el ser humano se tiene en alta estima, nosotros nos tenemos en alta estima, y eso está bien, pero en ocasiones hay que poner las cosas en perspectiva y ser conscientes de la realidad de nuestra propia existencia. Ya sabéis que me encanta la astronomía, entre otras muchas cosas, la música, el arte, la pintura. En realidad yo no soy experto en nada. Mi padre decía que era el maestro oriente, que todo sabe y de nada entiende, ¿verdad? Lo que sí realmente soy una persona que tiene mucha inquietud y poca certeza, y por eso muchas veces me gusta picotear en cuestiones de ciencia. Y en el caso de la astronomía me gusta porque redimensiono mi posición en el universo, es un ejercicio saludable. Y durante esta semana me llegaron muchos posts con distintos datos sobre el espacio, pero no voy a cansaros con muchos de ellos, solo, por ejemplo, algunos que seguramente conocéis todos, y es que tenemos dos naves viajando por el espacio, las Voyager, que salieron en el verano del 77, si no me equivoco, 77, y que se están desplazando en el espacio a una velocidad de 61.000 kilómetros por hora, más o menos lo que corro yo normalmente. Lleva recorrido, la Voyager 1, que es la que va ganando, lleva recorrido 25.560 millones de kilómetros, más o menos lo que tenía mi furgoneta cuando la vendí, aproximadamente. ¿Alguno de vosotros que no sea Paco, que de eso entiende, podría calcularme, si lleva recorrido 25.560 millones de kilómetros en años luz, cuánto ha recorrido? A Paco le da una calculadora y lo hace, eso seguro. Ha recorrido 2 horas. 2 horas y media. Y lleva desde el 77 viajando en el espacio. A esa velocidad, conseguir un año luz de distancia le costará aproximadamente, algunos no vayan hasta aquí, 17.000 años. Porque estamos hablando de unas cantidades, de unas cifras que abruman. A mí estas cifras me marean. Cuando me levanto y me siento y pienso que soy algo importante y me siento a tomar un café dialogando conmigo mismo y me llega un post de esto y creo que en el universo soy tan poca cosa como que de repente abres el post y dices tú que estás orgulloso de ser terrestre, ¿vale? Y ves que vives en un mundo, la Tierra, que es uno
de los 100.000 millones de mundos que forman nuestra propia galaxia. Y hay 2 billones de galaxias. De repente dice, ¿esto qué es? Pero bueno, ya sabéis que yo soy optimista y enseguida me repongo y me reconstruyo y pienso, vale. Esto es si hablamos de temas espaciales, pero aquí en la Tierra yo soy una máquina. Tengo una casa preciosa, tengo una familia maravillosa, tengo un perro, 2 perros, 5 gatos, uno se me está muriendo. Hasta he conseguido tener una pensión, ya, que costó aquello. Pero mientras mantengo esta misma conversación interior, me entra otro post. Este es de un grupo que se llama Pensamiento Estoico. Y yo lo he rebautizado como Estoicos Anónimos que arruinan el día. El post era algo así. Dentro de 120 años, tu casa será de una estrella. Alguien que ni siquiera sabrá tu nombre, dormirá donde tú soñaste y vivirá entre paredes que hoy crees tuyos. Tus bisnietos apenas sabrán quién fuiste, porque nada externo te pertenece de verdad y solo se nos presta por un tiempo. Y lo malo de este post es que tiene mucha verdad. Y es que dentro de 120 años, incluso para algunos menos, ¿quién vivirá en mi casa? Esa que yo considero mi refugio, mi sitio de descanso. ¿Quién dormirá en la habitación que ha visto tantas lágrimas por la noche y tantas alegrías? Espero. Tenedlo en mente. Y ahora nos acercamos al texto del Evangelio de Mateo. Y os pongo en contexto. La escena se desarrolla en la región de Cesarea de Filipo. Por lo tanto, está fuera del territorio judío, fuera, lo comentó el pastor la semana pasada también, y fuera del concepto judío del Mesías y de ese mesianismo nacionalista de la época. Cesarea de Filipo es una ciudad a la que desconocemos su nombre original, y bajo Antíoco el Grande se le dio el nombre de Panias. Panias porque allí había un gran templo al dios Pan. Está situada en el Monte Hermón. Si miráis el mapa de Israel noreste, en los altos del Golán nos sonará un poquito más, ¿vale? Y su nombre es debido hoy en día al culto que se daba al dios Pan. Filipo la embelleció y se la dedicó a Tiberio. Y por eso tiene el nombre de Cesarea de Filipo, para diferenciarla de otra Cesarea Marítima. Si conocéis un poquito de la mitología griega, sabréis que Pan es un dios un poquito como el Yahvé de los judíos, de los pastores, del monte, también de la música, y que se representaba como medio cuerpo de hombre y medio cuerpo con patas de cabra y cola y unos cuernos así rebuscados. Y si buscáis imágenes en la Edad Media del diablo, siempre representan a Pan, en la figura que tenemos de los cuadros, ¿verdad? Y tiene muchas cosas curiosas. Por ejemplo, la palabra pánico viene de ahí, porque Pan le gustaba mucho dormir la siesta, desde que era andaluz, y cuando lo despertaban abruptamente soltaban un grito tremendo y la gente se asustaba de venir la palabra pan. Los músicos, la flauta de Pan, que todavía hoy en día se llama así, flauta de Pan. Bueno, el texto que nos ocupa, vamos a dejarlo de mitología. Empieza con una pregunta que normalmente ningún predicador bueno le da la mayor importancia. Y hago un spoiler, ya sabéis que yo no soy un predicador bueno, por lo tanto yo sí le voy a dar importancia a la primera pregunta. Pero esa primera pregunta, ¿qué piensa la gente que yo soy?, es contestada con una respuesta muy poco trabajada y con una pregunta en la que normalmente todos los predicadores se explayan en ella, ¿no? ¿Quién decís que soy yo? Y hay un par de cosas, la respuesta de Pedro y las palabras de Jesús, que son de destacar. Por un lado, Pedro, que está tan apegado a las tradiciones judías y que va a seguir estando atado a las tradiciones judías hasta mucho tiempo después de la muerte y resurrección de Jesús, dice algo extraño.
porque no dice tú eres el Mesías de Israel, ni siquiera dice tú eres el Mesías, el hijo de David, que eran las expresiones propias de los judíos, sino que dice una expresión extraña que es, sí, tú eres el Mesías, el hijo del Dios vivo. Algo completamente extraño que Jesús coge, acepta, y a partir de esa declaración es que dice, en esto vamos a construir algo. Esa declaración de Pedro es una declaración totalmente cristiana, porque os lo he comentado algunas veces en la Biblia. Sabéis que hay, sobre todo en el Antiguo Testamento, varias líneas de trabajo, ¿vale? Varias líneas con las que se escribe el Antiguo Testamento. Líneas muy buenas, por ejemplo, la línea del Dios que es el dador de vida, el Dios que tiene misericordia, pero luego hay otras líneas, como son el Dios guerrero, el Dios violento, que en el concepto cristiano no encajan. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, incluso la línea del Dios dador de vida es sublimada por el Dios que no solo es dador de vida, sino que es el dador de su propia vida. A los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, tener la propia vida de Dios. Y esta es una buena noticia, este es el Evangelio de Jesucristo, el Mesías. Puede que ante el universo estrellado nos sintamos sobrecogidos y estremecidos, y puede que ante las distancias siderales tengamos la sensación de pequeñez e insignificancia. Puede que al considerar la brevedad de la vida, y nunca mejor traerlo a la mente, ya que ayer celebramos el funeral de nuestro hermano, que se nos fue rápidamente, nos sintamos apesadumbrados y desconsolados, pero hay una verdad que no debemos perder de vista nunca, ni aún en los peores momentos. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida completa. Sinceramente no tengo ni idea de por qué Dios, entre los 100.000 planetas de nuestra galaxia, se fijó en este. ¿Y por qué decidió enviar a su Hijo para hablarnos de un amor incondicional y eterno? Otro de Juan 3:16, para que todo el que le preste su adhesión tenga vida, pero una vida definitiva, una vida estupenda. La afirmación que después sigue de Jesús es bastante interesante y la dejo para que la reflexionéis vosotros, teniendo en cuenta eso, que lo que hemos hablado hasta aquí, que están en una tierra gentil, que el concepto de Mesías es diferente, la confesión de Pedro, y que se encuentran en una ciudad donde hay una gran roca, una gran montaña. En esa roca hay excavado un templo que es el templo de Pan, y además está el templo dedicado al César, el templo grande. Pero eso lo tengo. Y ahora, como ya solo me faltan 2 horas para terminar el sermón, pues vamos a hablar de la primera pregunta, que es la que yo quería hablar. Ya sabéis que la mayoría de las personas, cuando predican sobre esto, se centran en la segunda pregunta, que está bien, porque es bueno que nos preguntemos quién es Jesús para nosotros, ¿vale? Eso es importante, hacen hincapié en eso, pero la otra pregunta no se toma tan en cuenta. Voy a contar una pequeña anécdota que me pasó con un compañero de trabajo, y es que en cierta ocasión llegó emocionado porque en su gimnasio había conocido a una chica. Bueno, no llegó emocionado porque había conocido a una chica, sino por la conversación que había tenido con ella, en la que había salido el apellido de mi familia, y la chica lo conocía y empezó a hablar maravillas de mi familia, y venía y dijo, ¿vosotros qué os pasa? La verdad es que la chica no me conocía a mí, lo mismo, había cambiado un poco el concepto, pero sí que conocía a mi hermana, y ya sabéis que ella hace una labor social importante, y me habían metido en el saco, a mí también. Yo era también una persona maravillosa porque a los que conocía me representaban y eran buenos. Nosotros somos seguidores de Jesús. Tenemos una relación personal y también comunitaria, pero la sociedad en que vivimos tiene una imagen infantil, pueril de Jesús, la que tal vez me enseñaron cuando era pequeño, cuando iba a catequesis, y también es infantil la imagen del cristianismo que se tiene, es una religiosidad. Pero es cierto que Jesús no camina entre nosotros, al menos no literalmente. Jesús solo camina en este mundo por medio de tus pisadas y de las mías. Y solo podemos traer el reino de Dios a la tierra si antes lo hemos hecho una realidad en nosotros.
Hay un libro de C.S. Lewis que se llama Cartas del Diablo a su sobrino. Os lo describo un poco. Es un diablo viejo que le enseña a su sobrino, un diablo que está empezando, a cómo tentar a los cristianos y cómo fastidiarlos. Y en un pasaje del libro le dice, el diablo joven se llama Olegario, creo recordar. Dice, el enemigo, se refiere a Dios, el enemigo, realmente desea llenar el universo con un montón de réplicas repugnantes de sí mismo. Criaturas cuya vida, en su escala miniatura, serán cualitativamente como la suya. Y ese diablo decía una verdad tremenda. Ese Dios, que lo ve como negativo, lo que está deseando es crear una réplica de sí mismo en cada uno de nosotros. Hay una frase del Quijote que me encanta, que dice: los diablos, los demonios, allá donde van, llevan el infierno consigo. Y a mí me gusta ponerla en inversa y pensar que los creyentes, allá donde vamos, llevamos el reino de Dios con nosotros, o al menos debería ser así. Pero si la sal no da sabor, no sirve para nada. Os voy a contar una historia que lo mismo ya la he contado, porque ya me estoy haciendo mayor y me repito mucho. Pero es de un pastor de aquí de Málaga, al que vamos a llamar Don José, no es su nombre, pero como algunos lo conocéis, prefiero no. Este hermano es una persona realmente buena, una persona encantadora. Muy preocupado por la obra social, por la obra de la iglesia, ha abierto iglesias, se ha dedicado a crear campamentos, campañas de evangelismo. Pero de pequeño el evangelio que le enseñaron era un evangelio en que el mundo era malísimo, en que la diversión era mala. Él no había ido nunca a una sala de cine porque eso era pecado, no bailar ni te cuento. Era muy educado, muy cortés, eso sí, tipo grande, pero seco, muy seco. Y en la oficina de correo en que coincidíamos había dos matrimonios que eran creyentes también, y un día hablando salió él en la conversación y me dijeron: ¿a que no sabes cómo le llaman mis compañeros? Le llaman el gran hijo de... Totalmente injusto, que es una buena persona, pero es la imagen que transmitía. Si a esas personas de allí le preguntamos, ¿tú qué piensas del Evangelio de Jesús? ¿Tú qué piensas de Jesús? Y tienen a él como referente, el referente va a ser un poco negativo. No sé si os acordáis en una predicación que dio Daniel Muñoz, aquí, y nos contó un refrán que era típico de la época de Jesús, que decía algo así como: que el polvo de las sandalias de tu maestro te cubra. Y era una frase que viene a decir: ojalá estés tan pegado a tu maestro, lo sigas tan de cerca, que con la chancla vaya levantando la arena y te vaya cubriendo el polvo de su arena, porque será que estás tan pegado a él. Y ya sea que por los polvorientos caminos de Samaria, de Cesarea de Filipos, de Málaga, ojalá el polvo del camino de Jesús nos llegue a nosotros también. El texto de Romanos que hemos leído antes es un texto precioso, pero no hemos leído los versículos finales y son maravillosos. Yo siempre me meto con el apóstol Pablo, lo sabéis, ¿no? Pero ahí el apóstol se pasa, ahí tiene una revelación de Jesús impresionante. Y esas palabras que son tan inspiradas no se pueden entender según el sistema de este mundo, sino que hay que abandonar la mentalidad de este mundo y adoptar la escala de valores que representa la cruz de Cristo para hacerlas parte de nosotros mismos. Esta es una frase de Juan Mateo. Y os la voy a leer, el final de ese texto, de Romanos 12, pero en una versión mía, ¿no? El amor sea sin mentiras, sin ficciones, sin engaños, sin apariencias. Sed cariñosos unos con otros, compartiendo para ver, compitiendo para ver quién es más afectuoso.
aborreced lo malo y apegaos a lo bueno. No os vengáis atrás, continuad firmes en las ganas de servir al Señor, o lo que es lo mismo, en las ganas de servir al prójimo. Manteneos enteros de una pieza cuando vengan las dificultades. Y para ello no os olvidéis de orar y contarle al Padre vuestros miedos y preocupaciones, vuestros problemas y vuestras penas. Sentid empatía por las necesidades de los hermanos. No seáis ariscos, ásperos o huraños, sino acogedores, hospitalarios y generosos. Bendecid a los que os persiguen, son unos pobres tontos, ya tenéis cosechado. Tened siempre palabras de bendición, palabras que edifiquen y no palabras que traigan dolor, aflicción o tristeza a los demás. No seáis de esas personas que siempre se están quejando. Haced una fiesta sin perdedores. Estad alegres. Yo diría, más que estar alegres, sed alegres. Con los que lo están pasando mal, con los que lloran, poneros a su lado. Compartir su pena y llorar con ellos. Disfrutar de la felicidad propia y la de los demás. Y acompañar en el dolor a los que sufren. Basta ya de estar siempre discutiendo, por favor. Entre paréntesis, esto de mi parte, bueno, de fútbol sí podemos discutir, ¿vale? Y otras cosas. Ser de un mismo sentir con los demás. Formar una piña con ellos. Sentíos uno con los hermanos como el Padre y Jesús son uno. Dejad ya de haceros grandes ilusiones pensando en grandezas. Más bien sed humildes. Aprended de Jesús, que es manso y humilde de corazón. No os mostréis soberbios, presuntuosos, engreídos, arrogantes ni pedantes. No devolváis a nadie el mal que os hagan, porque ojo por ojo, al final todos tuertos. No seáis vengativos ni rencorosos. No os dejéis vencer por el mal, sino venced al mal a fuerza de bien. Estad en paz con todo el mundo, al menos en lo que dependa de vosotros. En el versículo 17. Procurad la buena reputación entre las personas que os conocen. Y luego el versículo 12 me encanta, dice: que la esperanza os tenga alegres. Y al final del libro de Romanos, en el capítulo 15, en el versículo 13, uno de mis favoritos: que el Dios de la esperanza colme vuestra fe de alegría y paz. Versículo 13. Para que con la fuerza del Espíritu Santo desbordéis de esperanza. Ya casi termino, prometo que no voy a durar la hora que dije antes, pero sí que quiero leer un poema de Jorge Luis Borges. Se llama El remordimiento. He cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer. No he sido feliz. Que los glaciares del olvido me arrastren y me pierdan despiadados. Mis padres me engendraron para el juego arriesgado y hermoso de la vida, para la tierra, el agua, el aire y el fuego. Los defraudé, no fui feliz. Cumplida no fue su joven voluntad. Mi mente se aplicó a las simétricas porfías del arte que entretejen averías. Me legaron valor, no fui valiente. No me abandono. Siempre está a mi lado la sombra de haber sido un desdichado. Es cierto que no somos perfectos, pero no cometamos el error de pasar por la tierra sin ser felices, porque si no, ¿qué evangelio creemos? Hace unos días tuve una conversación con mi cuñado y era sobre cómo administrar el tiempo, y le comentaba que muchas veces no hago lo que quiero, que no sé cómo administrar ya el tiempo, estoy perdido. Y él me dijo que le había pasado lo mismo y que en ese momento se planteó una forma de verlo, y era: si me estuviera muriendo en este momento,
¿De qué 2 cosas me arrepentiría no haber hecho? No te quedes con las ganas sin hacerlas. Porque quizás la vida, o si preferís cambiar la palabra por el reino de Dios, quizás la vida o el reino está en esa caminata que no diste, ese abrazo que te guardaste, ese te quiero que no dijiste por vergüenza. Al final, no se trata solo de la herencia que dejarás, sino de lo que te permite vivir y sentir mientras sigues aquí. Se trata de esa llamada por teléfono a ese amigo o amiga con el que hace tanto tiempo que no hablas. Se trata de esa conversación incómoda que siempre posponemos. Quizás la vida del reino se trata de estar ahí para esas personas que parecen sombras y que nadie los ve. Quizás la vida del reino sea tomarse ese café prometido y siempre pendiente. Y sí, yo sé que muchas veces es difícil dar el primer paso. Y como reza un refrán anónimo, la vida recompensa a la acción, no a la inteligencia. Cuanto más inteligente eres, mejor son tus excusas para no hacerlo. La mente es astuta, te convence de que aún no es el momento, de que necesitas más tiempo, más datos, más seguridad. No te escondas detrás de tu inteligencia, da el primer paso aunque no sea perfecto. Necesitamos, y la gente necesita, que le enseñemos el reino como lo vivimos aquí en comunidad. Que defendamos la libertad en la calle, que defendamos a las personas, que defendamos la justicia y que seamos ese bastón que muchas veces van a necesitar. Leía una frase, prometo que termino, leía una frase no hace mucho que decía: lo primero que un ciego va a dejar cuando recobre la vista es el bastón que tanto le ayudó. O sea, que no te extrañes si después pasan de ti, pero es bueno que estemos ahí en el momento en que necesitan ayuda. Y una frase, para terminar, que oí en la radio hace unos días. Dice: la misericordia es la huella de Dios en la tierra. Así que seamos misericordiosos. Gracias por escucharme. El Señor os bendiga.